En este método se establece el procedimiento para determinar la relación entre la humedad y la densidad de un suelo, compactando en un molde normalizado mediante un pisón de 4.5 kg, en caída libre desde una altura de 460 milímetros, con una energía específica de compactación de 2,67 joules sobre centímetro cúbico. Se describen tres procedimientos alternativos, los cuales van a depender del tipo de suelo y principalmente de la granulometría que esto contenga. Inteligente, ¿no? Los moldes metálicos deben tener forma cilíndrica. Pueden estar constituidos por una pieza completa o hendida por una generatriz, o bien por dos piezas semicilíndricas ajustables. Existen dos tipos de molde: un molde de 100 milímetros de diámetro nominal con capacidad de 0,944 litros, un diámetro interno de 101,6 milímetros y una altura de 116 milímetros. El segundo molde de 150 milímetros de diámetro nominal con capacidad de 2,124 litros, un diámetro interno de 152,4 milímetros y una altura de 116,4 milímetros. Esta información vale millones. El pisón metálico debe tener una cara circular de 50 milímetros de diámetro y una masa de 4.500 gramos. Debe estar equipado con una guía tubular para controlar la altura de caída de 460 milímetros. Probeta graduada. Se empleará una probeta graduada de 500 centímetros cúbicos de capacidad, graduada a 5 centímetros cúbicos, y una segunda probeta de capacidad igual a 250 centímetros cúbicos, graduada a 2.5 centímetros cúbicos. Emplearemos una balanza de 10 kilogramos de capacidad y una precisión de 5 gramos. También ocuparemos otra balanza con capacidad igual a 1 kilogramo y una precisión de 0,1 gramos. El horno debe tener temperatura regulable y circulación de aire. Para este ensayo también emplearemos los siguientes tamices: tamiz de 2 pulgadas, tamiz de 3/4 de pulgada y tamiz número 4. Lo primero que debemos hacer para la calibración del molde es el registro del peso del molde vacío sin collar, aproximadamente con una precisión de 1 gramo. Luego debemos determinar la capacidad volumétrica del molde de la siguiente manera. Colocaremos parafina que previamente ha sido calentada para impermeabilizar la unión entre el cilindro y la placa base y ajustarlo firmemente sin el collar. Colocaremos el molde sobre una base firme, plana y horizontal, evitando cualquier desnivelación. Cuando tengamos nuestro molde sobre una superficie plana y tengamos impermeabilizada la unión entre el cilindro y la placa, comenzaremos a llenar con agua a temperatura ambiente hasta llegar al ras del molde. Para garantizar que el molde esté completamente lleno, lo rasaremos con una placa de vidrio, eliminando burbujas de aire y el exceso de agua. Luego de ello, determinaremos la masa de agua que llena el molde, aproximadamente a una precisión de 1 gramo. Luego de esto mediremos la temperatura del agua y determinaremos la densidad de esta de acuerdo a la variación de densidad del agua en base a la temperatura. Una vez determinado estas unidades, registraremos la capacidad volumétrica a precisión de 1 centímetro cúbico, dividiendo la masa de agua que llena el molde por su densidad. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! El material que vamos a emplear en esta prueba debe ser secado al aire o debe ser secado en horno a una temperatura menor que 60 grados hasta que se vuelva desmenuzable. Luego debemos disgregar los terrones, evitando reducir el tamaño natural de las partículas. Para ello ocuparemos un martillo de goma o un mortero, realizando el desgrumado de manera suave. Luego de realizar el desmenuzado, pasaremos a tamizar por la malla número 4 con abertura de 4,75 milímetros para el método A y B. Tamizaremos el material por el tamiz 3/4 de pulgada para el método C, descartando todo el material retenido. Debemos de tener en cuenta que la cantidad de material que vamos a necesitar dependerá de la dimensión del molde. El molde con dimensión de 100 milímetros de diámetro, que se ocupan los métodos A y B, deberemos tener una masa mínima de la muestra total de 15 kilos de material, y deberemos tener una masa aproximada de fracción de muestra para cada determinación mínima de 3.000 gramos. En el caso de que el molde que estamos empleando sea el de 150 milímetros para el método C,
La cantidad mínima de la muestra debe ser de 30 kilogramos y la masa aproximada de fracción de muestra para cada determinación deberá ser mínima de 6.000 gramos por determinación o por punto. Luego de haber definido la cantidad mínima, haber preparado el material secándolo y desgrumándolo, debemos homogeneizar el material de la muestra de ensayo y separar en 5 fracciones del tamaño indicado anteriormente. Luego de fraccionar en 5 partes, comenzaremos a mezclar cada fracción por separado con el agua suficiente para que las humedades alcanzadas por las 5 fracciones varíen aproximadamente 2 puntos porcentuales entre sí y que se distribuyan aproximadamente a la humedad óptima. Para este caso en particular, en el tipo de suelos que son arenosos, podremos comenzar partiendo con una humedad entre 3 al 4% para nuestras primeras bolsas y luego variar con la adición de 2% para las siguientes bolsas. Para suelos areno-limoso podremos comenzar con un punto inicial entre 4 a 6% de humedad y los siguientes puntos ir variando adicionando un 2% extra cada bolsa. Para suelos arcillosos podremos comenzar entre un 8 a 12% de humedad e ir variando la cantidad. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones que les he mencionado no siempre serán las ideales para comenzar sus ensayos, ya que depende del tipo de suelo y depende del porcentaje de fino que estos tengan, variará la cantidad mínima que necesite para iniciar la prueba. Luego de haber mezclado cada bolsa con el respectivo porcentaje de humedad, debemos de curar cada fracción durante el tiempo necesario para que la fase líquida y sólida se mezclen homogéneamente. En suelos de alta plasticidad este plazo no debe ser menor que 24 horas. En suelos de plasticidad media bastará con 3 horas y en los de plasticidad nula, básicamente en arenas, es suficiente con 30 minutos. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Una vez nuestro material haya pasado el proceso de curación, comenzaremos la prueba con una de las 5 bolsas que tenemos preparadas. Colocaremos el molde con su collar sobre una base firme, plana y horizontal para evitar irregularidades al proceso de compactación. Lo primero que haremos es llenar con una de las fracciones de la muestra, colocando una capa de material de aproximadamente 1/5 de la altura del molde más el collar. Luego comenzaremos a compactar la capa con 25 golpes de pisón uniformemente distribuidos en el molde de 100 mm. Si estuviéramos ocupando el molde de 150 mm, deberemos ocupar 56 golpes. Repita 4 veces las operaciones de colocado de material y compactado, escarificando ligeramente las superficies compactadas antes de agregar una nueva capa. Al compactar la última capa, debe quedar un pequeño exceso de material por sobre el borde del molde. Terminada la compactación, retire el collar y enrase cuidadosamente con la regla al nivel del borde del molde. Tape con material más fino los agujeros superficiales que resulten de la remoción de las partículas gruesas del enrasado. Luego que realizamos el enrasado, llevaremos el molde a la balanza para registrar el peso del suelo compactado húmedo. Luego de esto deberemos restar el peso del molde y obtener el peso. Luego de esto deberemos retirar. Una vez registrado el peso del molde más el suelo compactado, deberemos restar el peso del molde para determinar la cantidad de material compactado húmedo dentro del molde y registrarlo en nuestros apuntes. Una vez tenemos registrado esta información, vamos a retirar el material del molde y una vez extraigamos el material de nuestro molde, tomaremos 2 muestras representativas del suelo compactado para determinar el porcentaje de humedad de este material. Este mismo procedimiento que hemos hecho hasta el momento deberemos repetirlo para las siguientes 4 bolsas restantes o 4 fracciones restantes de material que tenemos.
Espero que el video le haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. El mago enmascarado lo logró de nuevo.